Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Hoy vamos con el tema número 67 y hoy lo he llamado Nimrod. Bueno, recordemos que en el tema anterior hablamos de los camitas, empezamos a hablar de todo lo que es la línea genealógica de Cam, pero específicamente de su hijo Cus. Y ya vimos que Cus tuvo 6 hijos, uno de ellos se llamó Nimrod. En el tema anterior vimos los 5 hijos que tuvo también aparte de Nimrod. No nos especifica si Nimrod era el hijo más pequeño de Cus. La Biblia no nos dice eso, pero pues a lo mejor es probable, pero realmente no lo sabemos con certeza. Vamos a leer del capítulo 10, el versículo 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 8 que Nimrod se convirtió en el primer poderoso en la tierra. Vamos a ver, primero, ¿qué significa Nimrod? Nimrod significa rebelión o el valiente. Y Nimrod ocupa unas líneas más que sus hermanos. ¿Por qué? Por lo que él hace y también por la importancia que va a tener este personaje para el capítulo 11. La Biblia dice que Nimrod llegó a ser muy importante. Nos lo dice así, el primer poderoso en la tierra. Esto quiere decir que hasta este punto de la historia jamás nadie antes se había levantado entre los demás, sino que Nimrod fue el primero en convertirse en una persona poderosa, o digamos en una persona que lideraba, pero vamos a ver que lideraba de una manera fea, porque el versículo 9 nos dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, Nimrod llegó a sentirse superior que las demás personas. Y pensemos en esto, en realidad, al ser tan cercano todavía el linaje, pues todos eran muy familia, ¿no? Estábamos hablando de tíos, primos, hermanos, sobrinos. Sí, es cierto que ya habían crecido y que ya se han multiplicado, pero en realidad este parentesco todavía era muy cercano y él se sintió más que todos los de su familia. ¿Por qué? Bueno, definitivamente había un sentimiento de superioridad, de altivez, de arrogancia. Satanás sembró en el corazón de Nimrod un deseo de superioridad que la misma palabra especifica que logró hacer muy poderoso. Ahora, esta palabra poderoso es la palabra Gibor que ya hemos estudiado. Esta significa tirano, esforzado, fuerte, pero también puede traducirse como gigante. Y les digo que ya la habíamos estudiado porque en Génesis capítulo 6 hablamos de que había gigantes en la tierra. Bueno, ya nos había especificado la Biblia que ya había gigantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón Nimrod era un gigante después del diluvio? ¿Por qué causa? ¿Por qué si los gigantes se supone que murieron todos ahogados? Bueno, vámonos por pasos. Primero, nos dice que Nimrod era una persona cruel. Fue el primero en afligir a la gente, pues era un hombre fuerte, gigante tal vez, esforzado y muy tirano. Dios, sin lugar a dudas, extendió su bendición a toda la familia de Noé, incluyendo a todos sus hijos. ¿Pero qué pasó? Pero Cam, hijo de Noé, ya sabemos esto, deshonra a su padre. Y obviamente al deshonrar a su padre también deshonra a Dios. De igual forma, su nieto Nimrod es un hombre que quiere también deshonrar a Dios, no solamente a su padre, sino que él quiere ser como Dios. Lo vamos a ver más en el capítulo 11. No quiso honrarle a Dios de manera que la gloria toda se la entregara a Dios, sino que él quiso quedarse con la gloria. Él se puso a sí mismo como un poderoso,
como si fuera un dios, pero con D chiquita, por medio de violencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el versículo 8 simplemente nos está diciendo que se convirtió en el primer poderoso en la tierra, pero estamos hablando de alguien gigante, de alguien fuerte, de alguien cruel, porque aflige a los demás, convirtiéndose en el primer poderoso, en el primer dictador, en el primer maltratador de personas. Vamos a avanzar a los siguientes versículos. Fue por medio de la violencia que él se hace rey de Babel, de Erech, de Accad, de Calne. Y con esa misma violencia dice que él edificó ciudades como Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Bueno, ¿por qué les digo por medio de violencia? Porque no lo pudo haber construido él solo. Ciertamente había gente que lo seguía por gusto, pero seguramente hubo gente que no lo seguía por gusto. ¿Un solo hombre gobernando 8 ciudades? ¿Qué piensan? ¿Se trataba de un hombre noble o de un cruel conquistador de ciudades? Bueno, ciertamente no lo hizo con sabiduría, sino que lo hizo con altivez. Y lo hizo por medio de la violencia, derramando sangre. Nimrod gobernó realmente como un verdadero monstruo, un tirano. Nimrod era diabólicamente más fuerte y poderoso, lo cual hizo que se convirtiera en un cazador arrogante delante de Dios, porque incluso había un dicho que se decía, como Nimrod, que es cazador, valeroso cazador delante de Dios, o vigoroso cazador delante de Dios. Ya era un dicho común. Bueno, pero ¿cazador de qué? Aquí viene el asunto. Nimrod no era solamente cazador de animales. Nimrod se había convertido en un cazador de personas. ¿A qué fue a lo que llamó Dios a sus apóstoles? A ser pescadores de hombres, es decir, que los trajeran a la red de nuestro Señor Jesucristo con sus redes, válgame la redundancia, de amor. Dios quiere que nosotros todos seamos pescadores de hombres para traerlos a la salvación. Pero Nimrod no fue un pescador, es muy diferente pescar a cazar. Nimrod se convirtió en un cazador, pero de personas. Dice que él era vigoroso cazador delante de Jehová. Y esto de delante de Jehová no significa que él andaba bien delante de Jehová, sino que él arrogantemente cazaba a las personas sin importarle que Jehová lo viera. La Biblia acusa a Nimrod de ser un violento asesino. Él no cazaba animales por la necesidad de comer. Él cazaba hombres por diversión y por el deseo de dominar. Pero entonces volvamos a repetir la palabra Gibor. Gibor, les digo que significa hombre fuerte, un gigante, pero también se puede traducir como un jefe o un superior. Él se llegó a convertir en un jefe, pero tal vez por su fuerza excesiva. Recuerda, nuevamente digo, que en Génesis 6:4 nos dice que en aquellos tiempos había hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Aquí está Nimrod. Nimrod fue el primero, pero después de Nimrod se levantaron más. Ahora, Nimrod no se levantó antes del diluvio, obviamente. Nimrod se levanta después del diluvio. Ahora, ¿cómo podríamos explicar que había gigantes? Bueno, recuerden que hubo una alteración genética desde antes del diluvio. La alteración genética muy probablemente siguió y surgió después del diluvio a través de las esposas de los hijos de Noé. Pero aquí es muy probable que la esposa de Cam haya sido la encargada de continuar con esta línea de gigantes. Y bueno, no podemos dudar porque la Biblia incluso dice que en los tiempos de David ahí tenemos a Goliat, un gigante. Entonces los gigantes siguieron. Los israelitas se enfrentaron a muchos gigantes aún después, muchísimos años después del diluvio. Entonces aquí aparece otra vez por primera ocasión después del diluvio un gigante, probablemente Nimrod. Y les recuerdo, los gigantes dominaron. ¿Qué pasaba con Goliat? Goliat se burlaba de los israelitas, los afligía, los atemorizaba. ¿Por qué? Por su gran tamañote, excepto un hombre de Dios, David, que se enfrentó a ellos. Y así pasaba con Nimrod.
seguramente tenía a todos atemorizados. Nimrod entonces se convirtió en un poderoso cazador, pero de personas. Y esto hizo que hubiera miedo en los demás habitantes de aquella época, por lo cual entonces él se convirtió en un rey por medio de la fuerza y la violencia y logró conquistar ciudades, vimos como Babel. Y Babel ya sabemos que significa confusión o mezcla. Babel se encuentra junto al río Éufrates. Y antes de continuar con las otras ciudades, recuerden que Nimrod vivió más cerca de los habitantes de Sem y de Jafet que de los propios cusitas, como lo vimos en el mapa. Esto era algo, pues, de observarse y de llamar la atención. Recordemos también algo importante, que la Biblia menciona un río cerca del jardín del Edén. Este río es el río llamado Éufrates. Es ahí donde se encuentra Babel, Babilonia, que también podría llamarse así. Y es precisamente el lugar donde Dios confunde las lenguas. ¿Por qué? Pensemos por qué. Porque Nimrod quería ser semejante a Dios. Nimrod quería deshonrar a Dios. Después tenemos otra ciudad llamada Erech. Erech significa largo. Y esta ciudad es una ciudad de 64 kilómetros al noroeste de Ur, hacia Babilonia, en la orilla del río Éufrates. Y se había identificado como la moderna Guarca en Irak. En 1959 los alemanes realizaron excavaciones en este territorio, las cuales muestran la antigüedad de la ciudad de Mesopotamia y su gran idolatría, en donde figuran ídolos como Gilgamesh. Akkad significa sutil. Akkad significa sutil, ciudad al norte de Babilonia y alrededor de ella. Esta región comprendía la alta y la baja Mesopotamia. Luego tenemos a Calne. Calne significa fortaleza de Anu. Este Anu va a ser importante. Anu es un ídolo. Esta ciudad está cercana a Babilonia. Tal vez sea la ciudad de Kulunu. Anu era una deidad pagana, también conocida como Enlil-ki, que significa señor de las tormentas o del viento. Luego tenemos a Nínive. Esta es la morada de Nino, capital antigua de la reina siria, situada en la orilla del río Tigris al norte de Babilonia. Nino es identificado como Nimrod, de niño, así le decía de cariñito su mami, quien al crecer se casa con su madre, Semiramis. Esto según los escritos sumerios y griegos. Según la leyenda, Kala significa vigor y es una de las más antiguas ciudades de Asiria, tal vez la moderna Nimrod de hoy en día, ubicada en la confluencia de los ríos Tigris y Sat a 32 kilómetros del sur de Nínive. Resen significa brida o freno. Es una antigua ciudad de Asiria situada entre Kala y Nínive, como nos dice la misma palabra, sobre el Tigris, pero no identificada aún. Tal vez sea la ciudad de hoy llamada Guarca. Al estudiar cada uno de los nombres que Nimrod dio a estas ciudades, se hace más evidente la arrogancia y su manipulación a la gente. Miren, se las voy a decir rápidamente. Babel significa confusión, Erech, largo, Akkad, sutil, Calne, fortaleza de Anu, el dios Anu, Nínive, morada de Nino, o sea, el pequeñito. Ese chiquitín Nimrod. Rehobot, lugares amplios. Kala, vigor. Y Resen, freno. Entonces vemos esa arrogancia y manipulación que él tenía a través de la violencia. Pero también fíjense que algo que usó fue la idolatría hacia sí mismo. Y ahora pues sabemos que también abusó de su poder y logró confundir a la gente de manera sutil, pero también con violencia, y los forzaba con el uso de, incluso como vimos aquí, freno, que tal vez se refiera al freno de un caballo. Incluso utilizaba animales para violentarlos. Veamos qué cosa tan horrible era la que Nimrod utilizaba. Entonces, bueno, ahí tenemos en el mapa las ciudades que Nimrod edificó: Nínive, Resen, Kala, Rehobot, Akkad, Babel y Erech,
que tal vez sea la antigua Uruk. Tenemos 8 ciudades gobernadas por un solo hombre perverso y tirano. Y es que en realidad cualquiera puede caer en este gravísimo error, cualquiera que piense que puede llegar a ser como Dios. Pero por eso debemos guardar nuestro corazón de creernos como Dios, y es totalmente diabólico a aquellos que se levantan y quieren gobernar por medio de la violencia. Y podríamos decir, ay, qué bueno que no estamos en estos tiempos. Pero veamos, hermanas, cuánta gente se asesina. Por ejemplo, los grupos delincuentes asesinan para tener el poder, pero los mismos políticos asesinan para tener el poder y que nadie se los quite. Así que no es de sorprendernos. Hoy en día hay muchos Nimrod por ahí, y pues sabemos también que así como Dios juzgó a Nimrod, y Nimrod definitivamente no fue escogido para ser del linaje de Dios, como estaba ya predicho desde la maldición de Noé hacia su hijo Cam y a su nieto Canaán, está incluyendo que de ellos no saldría el Salvador, pero tampoco los está haciendo parte de la salvación por esto mismo que había en su corazón, no porque el Señor arbitrariamente quisiera deshacerse de ellos, no, porque Dios ya sabía lo que había en el corazón de Nimrod. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.